El 5 de octubre del 2022, el Gobierno de la República de Costa Rica envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de control y regulación del cannabis para que el uso recreativo y el uso adulto sean legales y posibles en nuestro país. Este proyecto pretende legalizar, controlar y regular el consumo, el cultivo, la producción y la comercialización del cannabis con fines recreativos y se une a los proyectos de la agroindustria del cáñamo y del cannabis medicinal y terapéutico. El día de hoy tocaremos temas de gran importancia para esta multimillonaria industria y el impacto que tiene en la salud con el doctor Carlos Hernández, especialista en cannabis medicinal en Costa Rica. Bueno, buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros hoy. Cuéntenos por dónde está, qué tal el clima. Hola, buenos días. Un gusto saludarte y muchas gracias también por el espacio, por la conversación. Ahorita estoy en Manzanillo, la zona más al sur del Caribe sur de Costa Rica. El clima, pues realmente hoy me sorprende porque no ha estado así anteriormente, ¿verdad? Los días anteriores ha estado un poquito lluvioso, pero ya hoy está un poco más soleado y sí, entonces la selva realmente florece y lo agradece también un poco de días de lluvia. Bueno, no, la idea es aquí que usted nos comparta el conocimiento que tiene sobre la planta del cannabis. Bueno, como sabemos todos, la planta ha sido un poco estigmatizada, hay muchos tabús al respecto, entonces la idea es que todos conozcamos un poco más de todos los beneficios que tiene la planta. Entonces, aquí le voy a hacer algunas preguntas y para que usted nos vaya llenando de su conocimiento. El Listo. cannabis, ¿usted cree que el cannabis ayuda o perjudica? Bien, yo considero que eso depende de la dosis porque hay un dicho que dice que la diferencia entre una droga y una medicina es simplemente la dosis, ¿verdad? Y eso es muy cierto. El cannabis no es diferente, sus moléculas, porque también recordemos que la planta del cannabis no es solamente una cosa, aunque sí es físicamente solamente una planta, pero en su interior contiene más de 150 moléculas distintas y puede tener la capacidad para manifestarlas todas. Entonces, cada una de estas moléculas tiene capacidades también terapéuticas individuales que, pues, dependiendo de su dosificación, entonces así puede ser un efecto más terapéutico o un efecto que, dependiendo de cuál sea el contexto, puede llegar a ser perjudicial. Entonces, en el caso del cannabis, una de las moléculas que es más difícil de alguna manera de utilizar de forma terapéutica, también, pues, aunque su uso sea también adulto o lo que se le dice recreativo, es el THC. Y esta molécula, el tetrahidrocannabinol, es una molécula que es un poco más vulnerable a su dosificación también, porque no sabemos muy bien cómo medirla y de un lado puede llegar a tener efectos, digamos, beneficiosos sobre la salud, pero por otro lado también puede llegar a generar efectos secundarios a una dosis un poco más alta que puede llegar a hacer que la persona se sienta mal y que también puede ser considerado como deleterio para la salud, ¿verdad? Entonces, como te digo, esto es dependiendo de cómo lo veamos y también dependiendo de cuál molécula también veamos. El CBD es una molécula que también en dosis un poco más amplias, digamos, tiene un rango mucho más amplio para poder ser utilizado, un rango terapéutico mucho más grande, pues a estas dosis un poco más amplias, pues no genera efectos secundarios tan notables. Sin embargo, no es una molécula que esté exenta de que esto suceda y pues definitivamente puede generarlos también y lo hace, de verdad. Según mi experiencia clínica con mis pacientes, definitivamente tiene efectos secundarios, nada más que como te digo, tiene un rango más amplio para que esto suceda, ¿verdad? Entonces, sí, eso depende mucho de la molécula de la cual estemos hablando y ya que el CBD y el THC son como las principales de la planta, entonces podemos empezar por ahí también. Entonces, sí, depende mucho de la dosis, diría yo. Digamos, tal vez como ampliemos un poco como para que la gente entienda, digamos, cuáles serían esos beneficios que podría tener cada una de estas moléculas que usted nos indica o a qué enfermedades o dolencias podría ayudar, a qué tipo de Ujú. pacientes, digamos. Muy bien, eso también depende de la molécula porque estas moléculas individualmente en la planta se unen a nuestro sistema endocannabinoide de una forma específica. Entonces, ahí tendríamos también que explicar que nuestro cuerpo humano
en su interior contiene un sistema muy específico que fue descubierto en los 80s y los 90s que se llama el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema que nosotros compartimos con los animales vertebrados que existen sobre la naturaleza y sobre la Tierra. Este sistema puede ser estimulado, puede ser afectado, modulado por medio de estas moléculas llamadas cannabinoides. La planta del cannabis tiene más de 120 de estos cannabinoides que han sido descubiertos hasta el momento. Entonces, todavía no sabemos inclusive cuáles son cada una de las capacidades terapéuticas de cada una de estas moléculas. Todavía estamos ahí como escudriñando un poquito el THC, escudriñando un poquito el CBD, escudriñando un poquito el CBN y el CBG, ¿verdad? Pero cada vez están saliendo más cannabinoides nuevos y estamos viendo o estamos frente a una medicina que realmente es sumamente amplia. No es algo que digamos, se restringe o se limita solamente a una molécula o dos, sino que son más de 120 y que ni siquiera hemos empezado la investigación científica en más de, digamos, 110 de ellas. Entonces, realmente sus capacidades son grandísimas y todavía, pues, no sabemos muchas de ellas. Ahora, el CBD y el THC, por ejemplo, que son, como te digo, estas dos moléculas principales, pues realmente sí están asociadas ya, incluso con evidencia científica que las respalda, ya muy seria realmente, como por ejemplo en el caso del THC, pues la disminución de las náuseas, la disminución y la modulación del dolor neuropático, que dentro de ese tipo de dolor se puede catalogar también las migrañas, el dolor del nervio ciático, las diferentes manifestaciones de dolor a nivel, digamos, del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, también, además de esto, la caquexia y los efectos secundarios provocados por los quimioterapéuticos. Entonces, es realmente una molécula sumamente terapéutica. Sin embargo, pues también a altas dosis puede generar efectos secundarios que, como hablábamos anteriormente, pueden ser perjudiciales y que también pueden generar también vamos a hablar de eso un poco ahora más adelante, ¿verdad? Pero puede generar que las personas también sobreutilicen sus capacidades, ¿verdad? En el caso del CBD, de que tiene la capacidad para modular varios tipos de trastornos psicosomáticos, como por ejemplo los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, los trastornos también, digamos, que cursan con, pues, como se podrían decir, comportamientos rutinarios y que incluso pueden ser catalogados como ritualísticos, ¿verdad? Como lo son el Tourette, como lo es también, ¿verdad? La tricotilomanía, la dermatofagia, ¿verdad? Ese tipo de trastornos también muchas veces son modulados por medio del CBD. Además, también el CBD tiene la capacidad para generar una disminución en la sobreestimulación del sistema inmunológico. Entonces, generalmente con el artritis reumatoide, con el Sjögren, también con un montón de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? O sea, casi que incontables. He tratado cosas que la gente ni siquiera se podría imaginar, ¿verdad? Con esto. Pero sí, básicamente son moléculas muy amplias que tienen capacidades terapéuticas grandísimas, ¿verdad? Entonces, pues sí, realmente creo que me quedaría corto para poder hablar de esto, digamos, ¿verdad? De sus capacidades terapéuticas cada vez que me lo preguntan. Pero sí, sí, más o menos por ahí. Muchas gracias, no, muy interesantes y definitivamente creo que apenas estamos empezando a conocer todo el potencial, ¿verdad? De todos estos diferentes cannabinoides que tienen y los beneficios que podrían tener en la salud y en las diferentes enfermedades que mencionaste ahora. Así que, bueno, a seguir aprendiendo y a seguir, ojalá que más gente siga investigando para poder sacarle el máximo potencial a la Exacto, planta. exactamente. Sí, de hecho ya existen algunos fármacos en Estados Unidos aprobados por el FDA inclusive, ¿verdad? Sí, porque es que también, bueno, eso es muy bien, eso es verdad que hiciste tu tarea también, ¿verdad? Porque los cannabinoides no solamente vienen de parte de la planta, eso es interesante todavía más del sistema endocannabinoide, porque el sistema endocannabinoide puede ser estimulado por diferentes tipos de cannabinoides.
nosotros además en nuestro cuerpo producimos cannabinoides también, y eso es algo sumamente interesante, que son los endocannabinoides y que son producidos en respuesta a cierto tipo de cosas, como por ejemplo el ejercicio, el yoga, la meditación, incluso los orgasmos humanos generan estas moléculas en nuestro cuerpo de forma aumentada. Entonces, una de estas moléculas cannabinoides no solamente son las naturales del cuerpo, las endógenas, ni tampoco las de la planta, los cannabinoides, digamos, naturales de la planta, sino que además están los sintéticos. Los sintéticos son moléculas que fueron generadas a partir de la modificación biomolecular de las moléculas naturales del cannabis. Entonces se generaron más o menos, ahorita andan entre los 4 o 5 medicamentos distintos que han salido a partir de estas moléculas, que digamos son aprobados por la FDA, ¿verdad? Porque de moléculas sintéticas cannabinoides, realmente estamos hablando ahorita de las cientos, ¿verdad? O sea, realmente se está generando una cantidad de agonistas directos del receptor cannabinoide CB1, que es el receptor que es estimulado por el THC, que ya básicamente son moléculas sintéticas que nada más modifican un poquito y ya sacan una molécula distinta que agoniza ese receptor y que también genera efectos, digamos, 100 veces, 200 veces las del THC. Entonces eso incluso está generando problemas de salud pública en otros países, ¿verdad? Porque ya se están modificando las moléculas naturales de la planta, ¿verdad? Y ahí nos estamos yendo por otro lado. Pero sí, la FDA ha aprobado 5 de estas moléculas sintéticas, de las cuales inclusive por eso fue que nació tanto, digamos, revuelo alrededor del CBD, ¿verdad? Porque sí, se vio que se podía encontrar esta molécula, ¿verdad? De la planta y pues sí, ¿verdad? Se hizo un sintético llamado Epidiolex, que generó beneficios a nivel, digamos, de las convulsiones en pacientes con síndromes específicos, como el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, ¿verdad? Y estos síndromes cursan con 300 pues, convulsiones por semana en niños, ¿verdad? Entonces, se vio que cuando se les daba Epidiolex se generaban una disminución muy notoria de estas convulsiones. Entonces ahí fue donde se empezó a generar tanto revuelo alrededor de las capacidades terapéuticas del CBD. Entonces van como de la mano un poco, digamos, ¿verdad? Interesante. Este tipo de fármacos ayudan a dolencias como la que tenía Charlotte, la chiquita que pasó de tener 300 convulsiones al día, una cosa así, creo que a disminuirlas del todo. O sea, pasó a 20 y después a 5 y después a 0, así que eso sí también es muy interesante. Exactamente. Sí, el caso de Charlotte también es muy interesante porque se ve también por medio de su madre lo que significa la planta del cannabis realmente para los pacientes y para las personas, ¿verdad? Porque ella evidencia que una familia, una persona, una madre de familia que no puede costear un medicamento como el Epidiolex, que es sumamente caro y que necesita, digamos, de algún tipo de extracto que venga a partir de la relación que uno tenga con una planta, eso es, digamos, como una búsqueda implacable que es muy difícil de reproducir, digamos, ¿verdad? Entonces, esa madre tuvo también una relación muy directa con cultivadores específicos en California que generaron, digamos, Charlotte's Web. Charlotte's Web es, digamos, el cultivar o el tipo de cannabis, o lo que se dice subtipo de cannabis, más alta en CBD que digamos que teníamos hasta hace unos años, digamos, ¿verdad? Entonces, porque generalmente el cannabis no genera el CBD de esa manera, sino que generalmente lo que manifiesta en mayor medida es el THC. Entonces, estos cultivadores generaron este tipo de cultivar, el Charlotte's Web, para tener, digamos, la capacidad para extraer el CBD en mayor medida para poder dárselo a Charlotte para disminuir sus convulsiones. Entonces esa lucha, ¿verdad? Yo siento que es una de las cosas que más caracteriza el activismo por la planta, ¿verdad? O sea, poder utilizarlo para el beneficio de la sociedad y del humano y no solamente a partir del económico, ¿verdad? Entonces ese es uno muy importante, me parece. ¿Es el cannabis adictivo?
Sí, el cannabis puede llegar a ser adictivo, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez en el caso de el cannabis propiamente tendríamos que hablar más que nada del THC, ¿verdad? Porque es esta molécula que se ha podido ver que está más relacionada con el uso, digamos, desmedido, ¿verdad? Y también un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Que puede generar un poco de dependencia, ¿verdad? La palabra adicción, en el caso de las medicinas o de las ciencias canábicas, tratamos de no utilizarla, ¿verdad? Porque tratamos de dejar ese término para drogas un poco, o de sustancias un poco más, digamos, más fuertes en ese sentido, digamos, como los opiáceos, ¿verdad? Como la cocaína también, ¿verdad? Drogas un poco más fuertes que tienen efectos sobre el cuerpo diferentes que sí pueden pues, denotar dependencia, ¿verdad? Y también síndrome de abstinencia por la descontinuación de su uso. En el caso del cannabis, no genera esos efectos tan notorios fisiológicos por la abstinencia, ¿verdad? Este tipo de molécula, pero sí lo que genera son cambios asociados definitivamente al sistema endocannabinoide, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que, pues, muchas veces que la persona vuelva a soñar mucho es una razón por la cual no dejar de consumir la planta, ¿verdad? La gente refiere que después de dejar de fumar, pues deja de comer por 3, 4 días, ¿verdad? Y eso es normal porque esas son las implicaciones normales que tienen las moléculas sobre nuestro cuerpo. Cuando dejamos de darles estímulo externo al sistema endocannabinoide y al cuerpo en general, entonces obviamente el cuerpo no lo va a resentir de alguna manera y la modulación o la modificación o la afectación de esos procesos metabólicos normales pues definitivamente está asociado a un síndrome de abstinencia, digamos, del uso de cannabinoides sobre el sistema endocannabinoide también propiamente. Entonces, esa es una razón principal por la cual la persona, digamos, le cuesta o no quiere dejar de consumir la planta, ¿verdad? Aunque, pues, conscientemente sí es algo que quiere o desea hacer, ¿verdad? Además de que también muchas veces la sobreutilización en cantidades o en concentraciones altas del THC de forma frecuente es algo que sí se ha relacionado con que el 10% por lo menos, digamos, de la población desarrolle un desorden o un trastorno que se llama el trastorno del uso del cannabis o el cannabis use disorder, que eso es, digamos, ¿verdad? Un trastorno en el cual la persona, aunque pues conscientemente quiere dejar de consumir la planta, incluso de forma completa, ¿verdad? Se le dificulta y se da cuenta de que tiene comportamientos, digamos, adictivos alrededor de la planta y no puede dejar de consumirlo por alguna razón. Entonces, no se considera necesariamente una adicción, sino como un desorden, digamos, del uso de la planta como tal, ¿verdad? Entonces, sí, yo digamos que diría que puede manifestar comportamientos parecidos a la adicción, pero que no es necesariamente la adicción, digamos. Y podría deberse más como a tendencias adictivas que tiene la persona, digamos, como tal, y no a la planta en sí, digamos, se podría decir que podría ir más por ese lado. Sí, exactamente también, ¿verdad? O sea, definitivamente hay personas que tienen pues, ¿cómo podríamos decirlo? Tanto comportamientos, rutinas, crianzas, incluso también vulnerabilidades genéticas que lo hacen también, digamos, un poquito más vulnerable a padecer de este tipo de desórdenes o de trastornos, ¿verdad? Y que le cueste más dejar de consumir la planta, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que todo se lo podemos achacar a la vulnerabilidad individual de cada persona, sino que es cierto que la molécula, digamos, genera a esas concentraciones y con esa frecuencia, digamos, un poco más aumentadas, definitivamente en cierto tipo de porcentaje de personas, digamos, efectos que podrían ser considerados como un desorden, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos hacernos los ojos ciegos ante eso, ¿verdad? ¿Y qué podrías recomendar, digamos, qué es lo recomendable para no llegar a tener ese trastorno de uso del cannabis y mantenerlo siempre como en la parte, digamos, terapéutica ¿verdad? No caer o no llegar a ese punto? Ujú. Sí, lo primero que yo podría recomendar en torno a ese tema
es, si se puede y se tiene la capacidad y la accesibilidad para hacerlo, buscar guía médica, si se puede, ¿verdad? Porque es que la planta del cannabis es una planta medicinal que coincidentalmente se utiliza de forma adulta o recreativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya la planta es medicinal en sí, aunque uno la utilice de forma recreativa, va a tener ciertos tipos de efectos también sobre el cuerpo. Entonces, no es como tomar café todos los días, ¿verdad? O tomar como alcohol todos los días. Pues puede ser que sí tengan sus efectos, digamos, hasta cierto punto terapéuticos y beneficiosos, pero dependiendo de cómo uno lo utilice todos los días y demás, va a tener ciertos problemas, digamos, que van a generar en la vida diaria de una persona. Entonces, yo sí considero que la educación en torno al uso de este tipo de plantas y de moléculas es realmente sumamente beneficiosa y necesaria, inclusive, ¿verdad? Muchas veces para entender qué es lo que queremos hacer. Ahora, también, pues algunas cosas que puedo recomendar para eso es tal vez no consumir en momentos en los que son, digamos, de trabajo o que se tienen responsabilidades muy grandes, ¿verdad? También puede ser tratar de consumir más en la noche, tratar de pasar de la combustión a la vaporización, ¿verdad? Pues realmente hay una serie de consejos que hay que darle a una persona para que tenga un consumo concienzudo y responsable y que no caiga realmente en un uso que puede ser considerado como un trastorno. Y nos puedes comentar ahora tal vez un poco de los efectos a largo plazo, digamos, del cannabis, ya sea positivos o negativos, comentarnos un Ok, poco. muy bien. Lo que la ciencia nos ha podido demostrar y decir hasta el momento es que los efectos que están relacionados o que son perjudiciales y que están relacionados con el uso de la planta del cannabis a largo plazo, todavía no es, vamos a ver, todavía no es muy desarrollado, primero que nada. Y segundo, lo que se nos dice es que está más relacionado con el uso temprano de la planta y las moléculas, ¿verdad? Generalmente antes de los 23 años. Entonces, ¿por qué? Porque todavía a los 23, 24 años el cerebro humano está todavía en crecimiento y también está en desarrollo de alguna manera u otra, no solamente por las capacidades cognitivas, sino también por esferas altas que están relacionadas con la atención, con la modulación de instintos, con la modulación también de comportamientos impulsivos, ¿verdad? La concentración por largos periodos de tiempo. Estas son, digamos, esferas altas de la cognición humana que se ha visto que pueden ser relacionadas o que pueden verse perjudicadas con la utilización de esta planta o estas moléculas, generalmente más que nada el THC, en etapas tempranas que van, digamos, desde los 10 años, que es empieza donde, digamos, mucha gente empieza, incluso 10, 11 años, ¿verdad? Hasta los 23 años. Entonces, sí, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hay que tomar en consideración definitivamente porque sabemos que a mediano plazo, más o menos como a los 30 o 32 años que se hicieron las mediciones en estas personas que se siguieron esta investigación, pues realmente se ha visto que sí tiene una implicación sobre la concentración y la modulación de impulsos. Sin embargo, no tenemos todavía investigación científica que nos diga a largo plazo más allá de 20 años, más allá de 30 años, más allá de 40 años, ¿verdad? Lo que sabemos es que pues este tipo de manifestaciones que muchas veces tienen que ver, digamos, ya después de los 23 años para adelante en su consumo y que tiene que ver con, digamos, ¿verdad? La pérdida de concentración, el manejo de impulsos y demás, ya en personas adultas, realmente pues remiten o disminuyen completamente o se resuelven después de un mes, digamos, ¿verdad? De haber quitado completamente el consumo de cannabis, ¿verdad? Entonces sí. El uso de otras plantas medicinales, ¿verdad? Como son la psilocibina, el ayahuasca, la iboga, ¿verdad? Que bueno, estas últimas dos lo que tienen el componente activo es el DMT. Entonces, no sé, coméntenos un poco sobre estas otras plantas medicinales, qué se sabe al respecto, son beneficiosas para la salud también o no. Cuéntenos un poquito. Ok, muy bien.
vamos a ver, estos seres, porque los hongos no son considerados como plantas, estos seres contienen en su interior moléculas específicas que tienen la capacidad en muchas ocasiones de generar una alteración de la conciencia. Entonces, esto se ha visto en los últimos años por medio de investigación científica, digamos que por primera vez en la historia se puede hacer, porque ya se les dio permiso a ciertas organizaciones en Estados Unidos. Se ha visto que tiene la capacidad para generar en ciertas dosis y en ciertos contextos la modulación o también el aspecto positivo, el impacto positivo sobre trastornos y enfermedades como el trastorno de ansiedad generalizada, como la depresión, ¿verdad? Como estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, es por eso que está habiendo ahorita una revolución, porque por primera vez institutos y hospitales serios de los Estados Unidos que hasta el momento habían sido, digamos, callados y restringidos para poder hacer investigación, digamos, en el tema de los psicodélicos y en el tema de este tipo de seres enteógenos, ahora están produciendo evidencia, digamos, muy seria y evidencia que respalda la utilización terapéutica de estas moléculas. En el tema de la psilocibina, de hecho, Johns Hopkins, que es el hospital más importante de Estados Unidos, tiene un centro que se llama el Psilocybin and Consciousness Center, que están haciendo un montón de investigación al respecto, lo cual nos indica que realmente pues también pues un hospital de tanto calibre como lo es Johns Hopkins le ve muchísimo potencial a la sustancia, porque sí, tienes razón que la psilocibina viene de los hongos, que es todo un reino distinto al de las plantas, pero sí, definitivamente me ha llamado muchísimo también la atención todo el tema de la psilocibina y lo que se ha estado haciendo a nivel de investigación. Sí, exactamente. De hecho, pues yo estoy llevando una maestría en la Universidad de Maryland, digamos que también tiene una relación muy directa con este hospital, ¿verdad? Con estos centros de investigación. Entonces, pues sí, ya se está viendo de primera mano que esto es el futuro, digamos, de la psiquiatría, definitivamente, y que vamos a ver muchísimos más análogos sintéticos, vamos a ver mucho más estudios, vamos a ver muchos más beneficios, vamos a ver también un cambio en el paradigma de los protocolos terapéuticos de los psiquiatras, también colegiados médicos, ¿verdad? O sea, vamos a ver realmente una revolución de la psiquiatría que no se había visto en 40 años, 60 años, ¿verdad? Entonces, esto va a pasar en los próximos 10 años aproximadamente. En Costa Rica, pues, están dando los primeros pasos. Yo considero que pues, hay que hacerlo de una forma concienzuda, simplemente, ¿verdad? Pero sí se puede y sí, yo creo que la información científica ya está ahí, ¿verdad? Entonces uno simplemente puede, igual que con el cannabis, si lo logramos con el cannabis, ¿verdad? Igual, pues, ¿verdad? La información está ahí, se puede dar como respaldo. Pero sí, eso va a pasar en los próximos años. ¿Y de qué está haciendo la maestría, doctor? Cuéntenos. Bueno, yo soy el primer médico latinoamericano, el primer latinoamericano en ser aceptado en la Universidad de Maryland, UMB, acerca de las terapéuticas y las ciencias del cannabis medicinal. Entonces, ahorita el próximo año voy a ser el primer médico latinoamericano en tener un posgrado oficial, digamos, de una universidad estadounidense acerca del tema. Muchísimas felicidades, qué orgullo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí nos tiene que mantener informados con todo su conocimiento. Así que tendremos otra entrevista más adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos, ahí seguimos, ahí les cuento. Bueno, y por último, entonces toquemos el ayahuasca y el iboga, que estas sí son plantas, que mucha gente las considera medicinales. Sí, definitivamente Estados Unidos siempre va a ser un líder en este tipo de temas. Pero bueno, así empezamos con el cannabis hace muchísimos años en Colorado, en California, en Utah. Poco a poco, primero empezó con la despenalización de la sustancia y poco a poco se fue haciendo el tema, ¿verdad? El tema medicinal y ahora el tema recreativo. Ahora falta nada más que lo aprueben federalmente. Exactamente, eso creo que
pues haría que fuéramos para adelante de una forma muchísimo más intensa. Entonces sí, eso es lo que falta y probablemente en los próximos años va a pasar. Entonces no creo que tengamos que esperar mucho tampoco. Sí, ya muchos estados que yo no hubiera pensado que iban a aprobar la parte inclusive medicinal, ya lo aprobaron, así que yo creo que sí es cuestión de unos cuantos años y ojalá pronto, porque eso ayudaría mucho al tema también de la parte financiera, que ha sido todo un issue, porque Muy también cierto, son leyes muy cierto. federales, entonces sí, espero que pase pronto porque nos beneficiaría a todos en nuestros países también, porque nuestros bancos lastimosamente usan como corresponsales a bancos en Estados Unidos y entonces creo que va a ser todo un tema como fue en Colombia, el tema del financiamiento de los proyectos de cannabis. Sí, definitivamente, pero pienso que, ¿verdad? Es parte también de la evolución y el proceso que tiene que pasar la planta para poder ser sistematizada, ¿verdad? Y también de alguna manera metida dentro de la sociedad. Es muy interesante lo que estamos viviendo, ¿verdad? Viendo cómo realmente una planta puede de alguna manera ir haciéndose camino por un sistema, ¿verdad? Que no es fácil y que también, pues, la ha estigmatizado por tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, pues sí, realmente estamos viendo cosas muy, muy interesantes y lo de los bancos, pues sí, va a ser solamente uno de los factores que vamos a tener que ver cómo solventar en los próximos años y por eso es que yo no considero que esto es algo simple de hacer, ¿verdad? Esto no es algo como de pasar una ley y ya, sino que esto es, digamos, son los primeros pasos de algo que todavía, ¿verdad? Tenemos que ir desarrollando como país por mucho tiempo más, ¿verdad? Y sí, tenemos que hacerlo lento y con buena letra, como dicen. Sí, no, más bien muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Ha estado muy interesante la conversación. Creo que tocamos temas muy interesantes y espero podernos volver a ver pronto. Muchas gracias, muy amable y sí, esperemos que pues esto se mueva un poquito más, ¿verdad? Más rápidamente tal vez de lo que esperamos y nada, un gusto compartir con vos y el espacio y cualquier cosa quedo a la orden. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Como pudimos ver de la entrevista con el doctor Carlos Hernández, el cannabis tiene muchos beneficios medicinales y terapéuticos que son irrefutables. Por otro lado, el consumo de cannabis puede llevar al consumo problemático conocido como trastorno por consumo de marihuana. La apertura y la legalización del cannabis ha llevado al mundo a investigar sobre otras plantas medicinales como lo son la psilocibina, el ayahuasca y la iboga. Incluso se ha considerado que la psilocibina podría ser el futuro de la psiquiatría. Sin duda, si el tema recreativo del cannabis se aprueba en nuestro país, esto podría convertir a Costa Rica en un líder en la industria que potenciaría aún más la inversión extranjera directa, la generación de empleos directos e indirectos y la atracción de turismo canábico. Sin embargo, esto conlleva mucha responsabilidad por parte de las autoridades para realizar las regulaciones apropiadas.